En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar entonces aquí con esta serie de la cual tanto hemos aprendido por medio de su palabra, protección. Vamos a ver un tema, humildad y protección. Recordemos el tema de ayer, sabiduría y protección. Ahora vamos a hablar acerca de la humildad, que tiene que ver la humildad con la protección. Vamos a lo que nos comparte Pedro, que nos lo aclara a través de un par de versículos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Bajo. Esto lo hemos venido abordando inclusive desde la semana pasada, este término también. Estoy debajo, debajo de sus alas, recordemos. Él me brinda protección, bajo sus alas, debajo de Él. ¿Y qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Bajo la poderosa mano de Dios. Las alas de Dios, esa es la mano de Dios. Humillaos bajo la protección de Dios, la poderosa protección de Dios. ¿Qué es lo que uno necesita? Uno necesita estar protegido, sí, pero más que protegido, necesita estar poderosamente protegido. Yo no puedo estar protegido a medias, más o menos protegido o mínimamente protegido. Necesito estar totalmente protegido. Y esa protección es Dios mismo, es la mano de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer? Humillaos, dice así, bajo su protección. Para yo estar bajo la protección de Dios, tengo que ser humilde. Decir, Señor, ahora yo estoy bajo tu poderosa mano de protección, tu poderosa protección. Por lo tanto, sin humildad no hay protección. Pero miren qué interesante. Y cuando eso sucede, Él me exalta. Pero lo hace a su debido tiempo, no a mi tiempo. A su debido tiempo. Versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre aquel que es mi protección. Sobre aquel ante quien yo me humillo, actúo y vivo humildemente, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, yo puedo echar toda mi ansiedad sobre Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Él me protege. Santiago capítulo 4 dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El Señor da gracia a todo aquel que está bajo su protección. Miren todo lo que involucra esto. El estar bajo la poderosa, entendemos, protección de Dios, tal como nos dice Pedro, ya en un pasaje que compartimos inmediatamente antes que este. Y cuando estoy ahí bajo su protección, Él me da gracia. Por eso dice, Él da mayor gracia. Pero Él no da gracia a los soberbios, sino que la da a los humildes. ¿Y quién es aquel humilde? Aquel que se pone bajo la protección de Dios. Ese es aquel que es humilde. Cuando estamos hablando de humillarnos ante el Señor, mucha gente confunde, no sabe qué es esto. Humillarse ante el Señor. Humillarse ante el Señor es ponerme bajo su protección. Eso es, hacerlo. Tomar la decisión de ponerme bajo su poderosa protección, porque poder yo no lo tengo. Y con Él estoy totalmente protegido. El soberbio es aquel que se niega a ponerse bajo la protección de Dios. Es aquel que no se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Y luego dice el versículo 10 de aquí de Santiago 4, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuevamente, miren que Santiago dice lo mismo que Pedro. Humillaos delante del Señor. Él os exaltará.
¿Y qué nos dice Pedro? También nos dice lo mismo, porque Él los exaltará a su debido tiempo. ¿A quién? A aquel que se humilla ante la mano poderosa del Señor. Totalmente consecuente, Pedro, con lo que dice Santiago, bueno, o viceversa. Hay un personaje en el Antiguo Testamento, el rey Amón. Según de Crónicas 33, me dice el versículo 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, porque ofreció y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Manasés había hecho lo malo, sí, pero la palabra me dice que después él buscó a Dios. Manasés su padre, el padre de Amón. Versículo 23, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Cuando no me humillo y me pongo bajo su protección, ¿saben lo que pasa allí? Se aumenta mi maldad, el mal en mí se aumenta. O me humillo, la maldad va aumentando en mí. Pero ¿cuál fue la historia de Amón? Versículo 24, ¿cómo culmina? Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. ¿Al quién? Al soberbio. Sus propios siervos lo mataron. ¿Y saben por qué? Porque no se puso bajo la protección de Dios, porque no se humilló delante de Dios. Como aquella historia del fariseo y el publicano, ¿recuerdan? 2 hombres, nos dice el Señor en Lucas 18:10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 14, os digo que el publicano, descendió a su casa, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido. Lo mismo que me dice aquí. El Señor después lo dirían Pedro y Santiago. ¿Se acuerdan? Fueron a orar. El fariseo se jactaba en medio de su oración. Yo hago esto, soy una maravilla, doy todo. El publicano que dice, sé propicio a mí, que yo soy un pecador. Se humilló delante del Señor. Josafat nos comparte de esto, pasando por un momento de angustia en 2 Crónicas 20. El rey Josafat, versículo 1, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos, otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿El contexto cuál es? Josafat buscó refugio en Dios, se humilló delante de Dios y su pueblo ayunó y se puso Josafat y puso a su pueblo bajo la poderosa mano de Dios y Dios lo libró de Moab y de Amón. Finalmente, el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón humillado nunca será despreciado por Dios y nunca será desprotegido. La humildad y la protección. Soy Dios hoy me pongo bajo tu poderosa mano, bajo tu poderosa protección. Y me humillo, oh Dios, para ello. Y me pongo bajo tu poderosa protección. Y el vivir humilde y el ser humilde delante de ti es el tomar la decisión de estar bajo tu protección. Guárdame de la soberbia, Dios, de aquellos que desprecian tu protección. Guárdame, Señor, de no humillarme delante de ti como lo hizo aquel rey Amón. Hoy vuelvo a ti. Y si usted se ha apartado de Dios, toma la decisión que tomó Manasés, que volvió a Dios. Él volvió a Dios cuando estaba encadenado, cuando estaba preso, cuando estaba derrotado. Y Dios, ese de un momento, lo exaltó, lo protegió y lo exaltó nuevamente. Toma la decisión de Josafat, de humillarse delante del Señor. Josafat, un varón de Dios, de aquel rey Josafat que se humilló delante de Dios, depuso de su trono, depuso su corona ante el Rey de Reyes, que eres tú, y se humilló. Señor, hoy yo me humillo ante ti para ponerme bajo tu protección. Ahora, que el Dios cuya mano es poderosa, cuya mano me protege, cuya mano está sobre mí,
los bendiga en esta mañana. Amén. Muchas gracias a todos aquellos que día a día, y lo han venido haciendo desde hace más de un año, nos han venido acompañando, pues transmitiendo este programa día a día. Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayó Estéreo en la hermosa Guajira colombiana, a la cual quiero volver rápidamente, y el corregimiento El Jardín, el Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Antes de irse, por favor, ahí regálanos un me gusta, ahí en su dispositivo. Si este programa, por supuesto, ha sido una bendición para usted, y según usted vea conveniente, compártalo también con otros familiares, amigos, quien necesite oír esta palabra. Mañana los espero entonces, nuevamente a las 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.